Buenas tardes. Quiero participarlos del curso que iniciamos cuyo nombre es Nuevo Universo Cultural. Se me ha ocurrido ponerle este nombre porque el curso tiene como finalidad detectar las transformaciones y los cambios que hay en la cultura de nuestro tiempo. Y no solamente los cambios de inmediatez que vemos dentro de los hechos particulares, sino como una percepción universal de la realidad, porque desde el enfoque en que yo lo inicio, que es la filosofía siempre es una búsqueda universal de sentido, en un espectro universal y dentro de un parámetro lógico trascendente y de alguna forma también como universo de sentido, ¿no? Como universo significativo de sentido. O sea que siempre es una aspiración muy amplia. Aquellos que identifican la filosofía con el saber todo, no están del todo lejos, ¿no? Siempre un apetito, y por otra parte un apetito de un deseo de absoluto, y por otra parte es también la conciencia de la particularidad y de la finitud en la que está el hombre y de la que somos parte. Por algo, uno de los maestros principales de la filosofía, que es Sócrates, admitía solamente haber aprendido que no sabía nada. De todos modos, dentro de esta interpelación que nosotros hacemos de la realidad y de esta búsqueda de sentido, yo he querido denominar nuevo universo cultural a una transformación que observo y que me parece que se está dando en todos los países a raíz posiblemente de esta última pandemia, pero que en definitiva viene gestado dentro de un proceso histórico muy racional, o por lo menos lo encuentro que tiene una línea y una lógica interna de racionalidad que lo justifica, o por lo menos lo hace más permeable a nuestra inteligencia. El curso tiene una modalidad a distancia. Lo vamos a realizar a partir de, calculé yo, 24 encuentros. Pueden ser un poco más, un poco menos, ¿no? También. Pero vamos a ver en qué medida me puedo ajustar yo a la planificación que yo he desarrollado. Que es una planificación propia y que quiero advertirles que solamente representa mi enfoque personal y la forma en que yo veo las cosas. No significa que esté refiriéndose a un sentido ulterior que yo considere como absoluto o como verdadero. Creo que hay una posición tomada, ustedes la van a ir observando con la cual podrán tener adhesión o diferencia, pero que en definitiva, si ustedes la escuchan, siempre va a resultar un aporte. Eh, por aquello de que nosotros cuando conocemos y escuchamos a los demás, siempre estamos enriqueciéndonos en algún sentido. Decía que la duración va a ser en 24 encuentros y con una frecuencia que estimé quincenal, para no sobrecargarlos y para poder recomendarles una literatura y textos que vayan ustedes pudiendo consultar en la medida que les interese. Eh, o sea que las actividades de lectura y análisis de textos seleccionados va a ser algo que va a ser una actividad complementaria. No habrá evaluación, o si se quiere puede haber una evaluación opcional por otros medios, digamos,
dentro de la modalidad e-learning o distancia, podemos hacerla así, pero en definitiva no está configurada como una instancia necesaria, sino de alguna forma se ajusta a lo que podríamos decir una descripción de lo que es una hipótesis dentro de la filosofía que yo quiero compartir con ustedes, más allá o prescindiendo de la necesidad de la evaluación. El punto de partida, el originario punto de partida donde yo he iniciado esta lucubración, es precisamente a partir de la lectura y del análisis de la obra de Fukuyama. En la obra de Fukuyama, él establece la hipótesis del fin de la historia y el último hombre. El fin de la historia no significa que los hechos terminen, sino lo que nos quiere decir él es que las ideologías han llegado a su curso último y digamos, el liberalismo aparece como la cumbre de la sabiduría, la cumbre del conocimiento, la cumbre de la racionalidad, y aparece como el sistema más potable, más recomendable, más ajustado a la racionalidad del hombre, y de alguna forma como la mejor propuesta frente a las otras dos propuestas que él considera que son la derecha y la izquierda, el nazismo y el comunismo como posiciones superadas, puesto que considera que una filosofía política que proponga la libertad es sin duda la última superación. Hay una fase en esta hipótesis que nos advierte respecto de la necesidad de examinar una serie de conceptos que son componentes básicos e indicadores propios del periodo cultural que nosotros llamamos posmodernidad. Eso nos obliga a establecer una relación comparativa entre una y la otra, entre lo que es moderno y lo que es posmoderno, en donde posmoderno sería un concepto análogo a este neoliberalismo o a este triunfo del liberalismo por sobre toda ideología precedente, es decir, esa ideología a la que aludimos como marxismo y o marxismo-leninismo, ¿no es cierto? O comunismo en general, y nazifascismo. Nosotros, por supuesto que desde mi ángulo voy a tratar de examinar con el mejor valor de objetividad la posición de la posmodernidad y entender que la posmodernidad es un signo y una expresión externa de esa filosofía neoliberal y de esa posición tan lograda, como dice Fukuyama, que es el liberalismo. Sin embargo, yo me voy a tomar la libertad de observar algunos aspectos que, si bien son importantes, de alguna forma los considero como un encubrimiento de una falsa dicotomía de derecha-izquierda que aparece como superada y que en realidad yo la veo muy presente. De todos modos, desde ya se los digo que voy a aceptar como enriquecedora la posición encarnada en esa posmodernidad, y que esa posibilidad de incluir dentro de nuestro nuevo léxico los términos
que representan y que son imagen propia de la posmodernidad, y creo que es un camino ineludible para entender que también lo nuevo debe ser asimilado. Y con ello me refiero concretamente a determinados aspectos de la posmodernidad que no son propios de un pensamiento como el nuestro, tradicional, pero sin embargo son los que se han impuesto en la realidad en función de la vigencia que tienen. Y creo que hay que considerarlo, creo que hay que tomar en cuenta que son importantes, definen a nuestro temple cultural. Y yo creo que no hay que considerarse en forma indiferente respecto de ellos, sino que hay que reconocerles todo un valor, toda una significación, y me parece que deberíamos empezar a aceptarlos como valores vigentes o del dominio de las cosas que son vigentes en la actualidad. Una primera sugerencia es admitir un precepto que yo les he establecido, que después luego se los mostraré dentro de las placas y las filminas que he preparado para que ustedes puedan ver y puedan repasar, como para reeditar cada una de sus ideas y establecer el análisis, la síntesis, la enumeración, la revisión, la concatenación de ideas que tienen que darse para que el pensamiento sea de alguna forma transparente. Entonces, yo les he preparado una serie de placas o de filminas, que después las iremos viendo con el transcurso del curso. Pero de alguna forma quería sintetizar, hacer una muy apretada síntesis, posiblemente exagerada, de lo que es una metodología en filosofía, y yo he optado por una de ellas, que son muchísimas, pero he optado por una, y la he querido transmitir dentro de esas placas, que ustedes lo van a ver, como una definición genérica, en donde expreso que las orientaciones, todas las orientaciones filosóficas, tienen un ritmo histórico, es decir, se suceden, cuyo apogeo marca el nacimiento de la corriente opositora. Es decir, el ritmo en la historia es considerado para el análisis de los periodos como esa marcha contrapuntística que hay entre el desarrollo de una posición y la generación inmediata de su posición contraria. Entonces, yo los invito a que ustedes lo tomen a esto como una ley lógica o como una lógica interna dentro de la marcha de los procesos históricos. Los invito para que lo tengan presente en forma permanente. Les va a resultar un método y una conducta intelectual que les va a permitir a ustedes examinar el cambio y la sucesión de esos cambios con un sentido racional, con un sentido lógico y como fruto de inferencias que son producidas a partir de ese juego de antecedente y consecuente que se da en la sucesión histórica. Acá hay términos que son importantes, como el término de la historia, de la materia, del desarrollo, de la evolución. Son conceptos que les recomiendo que los refieran permanentemente en sus mentes para examinar los procesos en general. Bueno, hay determinadas ideas preliminares, entre las cuales yo he puesto como primaria y principal el enfoque metodológico. El enfoque metodológico que hace ver que la filosofía es historia de la filosofía.
como un precepto básico. Y por otra parte, frente al avance del liberalismo, del neoliberalismo y de esta posición que ha surgido a partir del texto de Fukuyama como la muerte el fin de la historia, la muerte de las ideologías, podríamos llamar el pensamiento único, que son signos similares, ¿no? O conceptos que coentrañados. Bueno, yo de alguna forma quiero salir al cruce de esa concepción liberal desde la puesta en marcha de una filosofía materialista o de un materialismo histórico, que después desarrollaremos casi, digamos, no puntualmente, pero en un resumen puntual que he querido hacer también, he querido elaborar ese resumen para que ustedes tomen los conceptos claves del materialismo histórico y, bueno, vean si en realidad se puede responder a esta posmodernidad que tiene su columna vertebral en la ideología, en esta ideología liberal, y si pueden responderlo desde esa construcción teórica que sería el materialismo histórico. Si bien el enfoque, entonces, como les digo, es el materialismo histórico, también se complementa mediante una morfología comparada. ¿Qué es esto de la morfología comparada? Es el estudio de las formas dentro de la historia que hacen a la construcción de distintas comunidades, de distintos complejos sociales y de distintas conformación de pueblos, de culturas y también, por supuesto, de momentos de decrepitud o de muerte de esas culturas que se cristalizan en lo que se denomina algunas veces civilización, ¿no es cierto? Entonces, distintos bloques culturales que son bloques, por otra parte, civilizatorios, que tienen su origen orgánico y su definición final o su muerte, ¿no es cierto?, su finalidad, pero que podemos encontrar que se comportan de un modo similar y articulados de alguna forma por el paso del tiempo, reproduciéndose en formas similares que nos ayudan a ver también esa lógica interna de la historia de la que les hablé. Ustedes, acá les enuncio cómo hay una periodicidad dentro del desarrollo de la cultura hacia su cristalización final, como les dije, en la civilización. Por ejemplo, en los grandes sistemas de la filosofía, en el momento que fueron consumados, como por ejemplo en el momento clásico, Platón, Aristóteles, se nos insinúa a través de la historia como que ese es un momento que va a ser sustituido por otro momento en donde la filosofía se transforma en práctica, en reflexión práctica, reflexión acerca de la virtud, acerca de la felicidad, acerca de la moral. Y finalmente, en una especie de crítica, en una tercera etapa, que es la etapa del escepticismo. Esa morfología comparada nos permite a nosotros trasladarla desde el modelo clásico e implementarla, por ejemplo, en el análisis que tenemos en el momento que yo les ofrezco como comparativo entre modernidad y posmodernidad. Porque también ocurriría que los grandes sistemas, como por ejemplo el idealismo, el idealismo trascendental, y otras escuelas como el empirismo, como las escuelas materialistas extremas, bueno, culminan en una etapa en donde esos grandes sistemas se convierten en propuestas de reflexión social acerca del sentido de la existencia, acerca con el existencialismo, por ejemplo, acerca de la convivencia social con las filosofías socialistas, con las propuestas
de una nueva axiología, de una nueva teoría de valores y de una nueva teoría acerca del modo de vivir y de encontrar felicidad. Y bueno, esa sería la forma práctica, o lo que llamé filosofía práctica en el segundo momento de cuando me refería al periodo clásico. Y finalmente, una etapa escéptica en donde uno descree de los valores. ¿Cómo podría ser la que ocurre después de la Ilustración? Yo la encuentro sugerida en el pasaje de la Ilustración a la posmodernidad concretamente. O sea que el cierre de la modernidad, saliendo de la modernidad y ingresando en la posmodernidad, en donde vamos a examinar si les voy a proponer que valoren si se está recurriendo a un grado de descreimiento y de escepticismo, o si se está reformulando una nueva teoría de valores. Eso quedará para nuestra discusión posterior. De todos modos, no se asusten con todo esto que he desarrollado así muy sintéticamente, es para presentarles el programa de trabajo. Pero en realidad lo vamos a ir viendo focalizadamente, en forma focalizada en cada punto. El esquema conceptual que vamos a utilizar es un esquema conceptual que yo me he tomado la libertad de apropiármelo y extraerlo desde la teoría social o las teorías sociales, psicológicas sociales. Fundamentalmente, el esquema que desarrolla Ana Racedo, Enrique Pichon-Rivière y las escuelas de psicología social. Desde allí me tomé el atrevimiento de extraer el concepto de ECRO, que significa esquema conceptual referencial operativo. Es decir, ellos suponen que en la acción concreta uno se desplaza y se deja llevar por un esquema previo. Ese esquema previo, que es conceptual, o sea, formal, teórico, y referido a los hechos, le sirve a uno para poder interpretar la realidad fáctica. Entonces, allí vemos cómo se vincula lo teórico y lo práctico, cómo se enlazan forzosamente las construcciones representativas con los modos de acción, los modos de actuar, y por eso es operativo, ¿no es cierto? Bueno, pero para nosotros nos va a servir permanentemente tenerlo presente como un esquema que básicamente es una matriz teórica. ¿Qué es una matriz teórica? Una matriz teórica es algo que está supuesta y nos permite interpretar, pero a su vez se reproduce porque es una matriz. La matriz tiene el carácter propio de reproducirse y reproducir su contenido, ¿no es cierto? Entonces, esta matriz se va modificando, también es dinámica, nos permite ir viendo los fenómenos desde determinadas estructuras previas. Bueno, lo dejo ahí para no ingresar en toda una discusión epistemológica o de filosofía de la ciencia que no convendría, pero se los digo como que es necesario confeccionar una matriz interpretativa desde la cual observar los fenómenos en forma particular para darle un carácter y un sentido y una significación más universal. Bueno, vamos a recurrir a conceptos elementales como el de infra y supraestructura, que son conceptos que devienen del materialismo histórico, pero que nos ayudan a entender que nuestras actitudes individuales no están totalmente desentrañadas y desencajadas dentro de aquellas que son preceptos ideológicos precedentes. Y esos conceptos, esas estructuras
previamente fijadas como el derecho, como puede ser la religión, la moral, el deber ser, y por supuesto lo que nosotros consideramos mecanismos de sublimación, de construcción en función de ideas trascendentales como la del bien, lo bello, lo bueno. Bueno, esas son estructuras que están dentro de nuestra forma de pensar y que conducen de alguna forma nuestro análisis de la realidad concreta. Cada vez que caemos al análisis puntual y particular de un hecho, realmente lo hacemos desde un necro, desde un esquema conceptual previo que está sentado en estas supraestructuras. Y entonces al analizar el juego directo de lo concreto, que está mediatizado, que está condicionado lo infraestructural, económico, material, bueno, lo hacemos también desde lo supraestructural o lo conceptual, teórico, por decirlo de alguna forma, contra su Fukuyama, desde las ideologías. O sea, que ya partimos diferenciándonos de Fukuyama en cuanto al fin de las ideologías y el fin de la historia. Para nosotros la historia sigue teniendo significado, sigue teniendo direccionalidad, sigue teniendo etiología o causalidad, sigue teniendo significación y sigue perteneciendo a un universo de sentido, a un universo significativo que nos da el sentido interno de las cosas y nos da precisamente el destino final de los procesos, ¿no? Entonces, por eso mismo, ya partimos diciendo de que nos diferenciamos de ese liberalismo que se agota en la mera individualidad y desestima toda ideología y toda construcción ideológica y afirma necesariamente esta cuestión de un universo único de lenguaje, de un universo único de pensamiento que precisamente nos lleva al pensamiento único y que es la modalidad que quiere imponerse como pragmatismo, pero en definitiva es también una ideología. Bueno, ahora vamos a suspender y vamos a continuar en otro encuentro. Así es que les propongo que continúen conmigo. Les agradezco mucho.